Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 In this series of classes, which is being organized by Navadvip Mataji, we are seeing about the 6 Goswamis of Vrindavan. Entonces, en esta serie de clases que organiza la Madre Navadvip, estamos viendo acerca de los 6 Goswamis de Vrindavan. And it is very, very auspicious to glorify Vaishnavas. Y es muy, muy auspicioso glorificar a los Vaishnavas. So we are very grateful to Navadvip Mataji for organizing this program. Entonces, estamos muy agradecidos con la Madre Navadvip por organizar estos programas. So, in Gaudiya Vaishnavism, we have many gems of acharyas in our disciplic succession. Entonces, en el Vaishnavismo Gaudiya tenemos muchos acharyas, unas joyas para glorificar. And they are all great authorities on the principles of Gaudiya Vaishnavism. Y todos son grandes autoridades en los principios del Vaishnavismo Gaudiya. But the first Vaishnavas who actually expounded the principles of Chaitanya Mahaprabhu were the 6 Goswamis. Pero los primeros Vaishnavas que en realidad expandieron los principios del Señor Chaitanya Mahaprabhu fueron los 6 Goswamis. So far we have seen in detail about the life and pastimes of. Entonces hasta ahora hemos visto en detalle acerca de la vida y los pasatiempos de Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunath Bhatt Goswami and Sri Raghunath Das Goswami, we have seen. And today we will be seeing about the life and pastimes of Sri Jiva Goswami. Y hoy vamos a ver acerca de la vida y los pasatiempos de Sri Jiva Goswami. So as we discussed, each of these Goswamis were very prominent expounders of the philosophy as taught to us by Chaitanya Mahaprabhu. Y como podemos ver, estos 6 Goswamis eran grandes exponentes de la filosofía que enseñó el Señor Chaitanya Mahaprabhu. So starting with Sri Rupa Goswami, we saw how we are actually Rupa Nugas, or we are followers of Rupa Goswami. Entonces, empezando con Rupa Goswami, nosotros podemos ver que en realidad nosotros somos Rupa Nugas, o sea, seguidores de Rupa Goswami. And Sri Rupa Goswami met Chaitanya Mahaprabhu for the first time in a place called Ramakeli. Y Sri Rupa Goswami se encontró con el Señor Chaitanya por primera vez en un lugar llamado Ramakeli. And he actually lived a very opulent life along with his brother Sanatana Goswami and Sri Anupam. Y él vivió una vida muy opulenta junto con su hermano Sanatana Goswami y Sri Anupam. Because at that time they were working for the Muslim ruler and he paid them very nicely. Y porque eran muy opulentos, porque en esos tiempos ellos trabajaban para el gobernante musulmán y él les pagaba muy bien. But then they surrendered to Chaitanya Mahaprabhu. Pero después ellos se rindieron al Señor Chaitanya Mahaprabhu. And they gave up all their wealth. It is described that they had a boat full of gold coins, which they just gave up to surrender to Chaitanya Mahaprabhu. Y ellos renunciaron a toda su fortuna. Se dice que ellos tenían un lugar lleno de monedas de oro y ellos abandonaron todo eso para servir al Señor Chaitanya Mahaprabhu. And Sri Rupa Goswami was actually empowered by Chaitanya Mahaprabhu to reveal about the confidential pastimes of Sri Radha Krishna. Y Sri Rupa Goswami fue empoderado directamente por el Señor Chaitanya Mahaprabhu para poder contar y predicar acerca de los pasatiempos de Sri Radha y Krishna. And then we saw about the glories of Sri Sanatana Goswami. Y después estudiamos acerca de las glorias de Sanatana Goswami. And the Bhakti Ratnakar describes that of all the 6 Goswamis, Srila Sanatana Goswami was the ocean of love and mercy.
Y se dice que de entre todos los Goswamis, el señor Sanatan Goswami era un océano de amor y de misericordia. And also he was very fixed up and determined about his devotional service. Y también que él estaba muy fijo y era muy determinado con su servicio devocional. Every day he would walk 24 miles to go around the Govardhan Parikrama. Y todos los días él caminaba 24 millas para ir al Parikram de Govardhan. And when he was very old also, although it was difficult for him to physically do it, he still would insist on doing the Parikrama. Y cuando él ya estaba muy viejito, que todo se hacía muy difícil para que él pudiera hacer ese Parikram, de todas maneras él insistía en ir a hacer el Parikram. And that's when Krishna personally visited him and gave him and stood on a Shila and then told Sanatan Goswami that you walk around the Shila, that is equal to doing the Parikrama of Govardhan. Y por esta razón, como él ya estaba muy viejito para ir a circunvalar el Govardhan, entonces ahí se le apareció el señor Krishna en la forma de una deidad de chilas y le dijo que mejor él circunvalara a esa deidad, que de esa manera era lo mismo que si él circunvalara la colina de Govardhan. And this particular Govardhan Shila, even today you can see, you can have darshan of it if you visit the Radha Damodar temple in Vrindavan Dham. Y de esta deidad de hecha de chilas, usted la puede tomar darshan incluso hoy en día si usted visita el templo de Radha Damodar en Vrindavan. And then we saw about the life and pastimes of Raghunath Bhatt Goswami. Y después vimos los pasatiempos y la vida y los pasatiempos de Raghunath Das Goswami. No, Raghunath Bhatt Goswami. Raghunath Bhatta Goswami. And Raghunath Bhatt Goswami was the only one of the 6 Goswamis who never left any literary contribution behind. Y Raghunath Bhatta Goswami fue el único de todos los Goswamis que no dejó ninguna contribución literaria, ningún libro. Because his contribution was in the form of his own personal example and in the form of kirtan. Porque su contribución no fue en un libro, sino a través de su propio ejemplo personal en la forma del kirtan. And he actually had the voice of a cuckoo bird, and he would sing the verses of Srimad Bhagavatam in 3 different tunes. Y él en realidad se dice que tenía la voz de un pajarito cucú, que él cantaba en 3 tonalidades los versos del Srimad Bhagavatam. And it is described how he would never accept any kind of criticism of any Vaishnava. Y se dice que él nunca aceptó ninguna clase de crítica de ningún Vaishnava. And in fact, if any criticism was done only to improve the services, also he would say that no, you should not criticize because each one is doing services according to his capacity and capability. So he would not like to accept any kind of criticism for any reason. Entonces él decía que uno no debería criticar porque cada uno estaba haciendo con su servicio de acuerdo a sus capacidades. Entonces él decía que no deberíamos criticar el servicio de nadie. And he also never engaged in any kind of talk that was not about Krishna. Y también él nunca sostuvo conversaciones que no fueran relacionadas con Krishna. And it's also described how Chaitanya Mahaprabhu very greatly relished anything that was cooked by Raghunath Bhatt Goswami. Y también se dice que el señor Chaitanya Mahaprabhu aceptaba con mucho aprecio cualquier preparación que fuese cocinada por Sri Raghunath Bhatta Goswami. Then we saw in detail about Raghunath Das Goswami. Y después vimos en detalle acerca de Raghunath Das Goswami. So Raghunath Das Goswami was the emblem of renunciation. Entonces Raghunath Das Goswami era el emblema de la renunciación. He came from an extraordinarily opulent background. Y él vino de un contexto extremadamente opulento. But he gave up everything to surrender to Chaitanya Mahaprabhu. Pero él abandonó todo para rendirse al señor Chaitanya Mahaprabhu. And it is described how initially he was accepting the remnants of food of Chaitanya Mahaprabhu. Y se dice que inicialmente él estaba aceptando los remanentes de alimentos del señor Chaitanya Mahaprabhu. And then as he was advancing more, he was becoming more and more renounced. And then he stopped taking the remnants of Chaitanya Mahaprabhu and he started to beg outside the Simhadwar of the Jagannath Puri temple. Y se dice que al principio él tomaba remanentes del señor Chaitanya, pero después poco a poco cuando fue avanzando, él quiso solamente tomar alimentos que él mendigaba en el Simhadwar, en esa puerta del templo de Jagannath Puri. And then he gave that practice up also, and then he started to go to a booth where there were free prasadam was being distributed.
Y después él abandonó esa práctica y decidió ahí ir a un lugar, Ambut, que era un sitio donde había como un Food for Life, como una distribución libre, gratuita de prasad. And then he even gave that up and he would take the decomposed rice prasadam of Jagannath Puri temple Y después él abandonó otra vez esa práctica y lo que decidió fue que él iba a comer de los remanentes descompuestos que tiraban del templo de Jagannath Puri. he would wash that rice and then remove the exterior and take the hard interior of the rice. Y él tomaba el arroz y le removía la parte descompuesta de afuera y tomaba solamente como el corazón de los granos del interior. And then after Chaitanya Mahaprabhu departed from this material world, he was only taking little fruit and milk. Y después de que el señor Chaitanya Mahaprabhu partió de este mundo, él comía solamente un poquito de fruta y leche. Then when Sanatana Goswami left the planet, he was only subsisting on 100 ml of buttermilk. That's all. Y después, cuando Sanatana Goswami dejó este planeta, él subsistía solamente de tomar unos pequeños sorbos de leche. 100 ml. 100 miligramos de leche. No leche, buttermilk. De Como yogur batido. yogur batido. And after Rupa Goswami departed, he stopped taking even that. Y después, cuando partió Rupa Goswami, él paró de consumir incluso eso. And he used to cry and cry from separation of the Lord and the devotees of the Lord. Y él solía llorar y llorar en separación de los devotos del Señor. And seeing this burning separation sensation of Raghunath Das Goswami, even the residents of Vrindavan were crying. Y, Such was his condition. y de ver esa condición que le quemaba de separación de los devotos, y que Raghunath Das lloraba tanto, incluso los habitantes del lugar lloraban también de verlo así, en esa condición. So today, by the mercy of Sri Guru and Sri Krishna, we will see about the glorious life and pastimes of Sri Jiva Goswami. Entonces hoy, por la misericordia del Señor Krishna, vamos a ver acerca de la vida y los pasatiempos de Srila Jiva Goswami. Of all the 6 Goswamis, Jiva Goswami was the most prolific writer. De todos los 6 Goswamis, Srila Jiva Goswami fue el escritor más prolífico. And he wrote a staggering 500,000 verses. Y él escribió la impresionante cantidad de 500,000 de versos. And the way he wrote on the palm leaves was such that he actually used a special pen which had a metal tip. Y en la forma en la que él escribía en las hojas de plátano era con un lápiz, con una pluma que tenía una puntita metálica en la punta. So writing with that kind of a pen meant that no changes can be made. Once written, it's written. Y escribir con ese tipo de pluma significaba que no había corrección posible. Si él escribía, no podía corregir nada. So he was such an expert in Sanskrit and such an expert in composing verses that he would in his mind compose verses and then write with that pen in such an expert way that there was no need for any corrections later on. Entonces él era un experto, era tan experto en sánscrito que él primero pensaba en los versos en su mente y después los escribía de tal manera que no se necesitaba ninguna corrección. He was the youngest of the 6 Goswamis. Él era el más jovencito de los 6 Goswamis. And as we mentioned earlier, there were 3 brothers, Sanatana Goswami, Rupa Goswami and Anupam. Y tal como lo mencioné al principio, había 3 hermanos, Rupa Goswami, Sanatana Goswami y Anupam. And Jiva Goswami was the son of Anupam. Y Jiva Goswami era el hijo de Anupam. So Srila Sanatana Goswami and Rupa Goswami, they were actually his uncles. Entonces en realidad Srila Rupa Goswami y Sanatana Goswami eran sus tíos. So let us see what was his position in Krishna Lila. Entonces vamos a ver cuál era su posición de Jiva Goswami en el Krishna Lila. So it is described that he was actually Vilasa Manjari. Entonces se dice que él en realidad en los pasatiempos del señor Krishna era Vilasa Manjari. So Manjaris were actually the maid servants of Srimati Radharani.
Y manjari son las doncellas que sirven a Srimati Radharani. They were much younger in age to Srimati Radharani and her Sakhis or her friends. Ellas son mucho más jóvenes en edad, más jóvenes que Srimati Radharani y las Sakis, que son sus amigas. And they are actually, the Manjaris are actually the personification of Seva Ras or the mood of service. Y las manjaris son la personificación de Seva, del rasa Seva, o sea, del rasa del servicio. It is described that no one can understand the desire of Radha Krishna better than the Manjaris. Y se dice que nadie puede entender mejor el deseo de Radha y Krishna, nadie lo puede entender mejor que las manjaris. For example, they would know in advance that okay, now Sri Sri Radha Krishna are going to perform certain pastimes at a certain place. So they would go before time and they would go and decorate the place for that pastime. Entonces ellas, por ejemplo, ellas saben con anticipación que va a haber un determinado pasatiempo en un determinado sitio, lugar y tiempo. Entonces ellas van al lugar con anticipación y preparan todo el lugar para el pasatiempo. So, but here in particular, the service of Vilasa Manjari was to decorate the lotus eyes of Srimati Radharani with mascara. Entonces, en este caso, el servicio de Vilas Manjari era maquillar los ojos del loto de Srimati Radharani y ponerles pestañina. And also decorate the eyes of Sri Krishna, offer them water and decorate them in general. Y también decorar los ojos de Krishna, ofrecerle agua Y decorar y decorarlos. So the first meeting of Srila Jiva Goswami with Chaitanya Mahaprabhu was in Ramakeli. Entonces la primera reunión entre Jiva Goswami y el señor Chaitanya Mahaprabhu fue en el lugar llamado Ramakeli. This was the time when actually Sanatana Goswami and Rupa Goswami and Sri Anupam, they went to meet Chaitanya Mahaprabhu for the first time. Y esa fue la vez en que Jiva Goswami, en que Rupa Goswami, Sanatana Goswami y Anupam fueron a conocer al señor Chaitanya por primera vez. And that time Jiva Goswami was an infant and they had taken the infant Jiva Goswami, and that was the time when actually he had the first darshan of Chaitanya Mahaprabhu. Y ellos habían llevado a Jiva Goswami como un bebecito. Y esa fue la primera vez que el señor Jiva Goswami tomó darshan del señor Chaitanya. And then Jiva Goswami was living with his mother because his father had already left home after meeting Chaitanya Mahaprabhu in order to surrender to Chaitanya Mahaprabhu. Y entonces el señor Jiva Goswami vivía solito con la mamá, porque su padre ya había renunciado para irse a seguir al señor Chaitanya Mahaprabhu. And from his very childhood, Srila Jiva Goswami showed signs of expertise in Sanskrit grammar. Y desde que era muy niñito, Jiva Goswami mostró signos de que era o iba a ser un experto en la gramática sánscrita. In school, very quickly he mastered grammar, poetry, logic, philosophy, etc. Y en la escuela, él rápidamente se volvió un experto en gramática, en lógica, en poética, en poesía, etc. And also he was taught the Srimad Bhagavatam from his very childhood, and that became his life and soul. Y también a él le enseñaron el Srimad Bhagavatam desde que era muy pequeñito, y entonces el Srimad Bhagavatam se convirtió en su vida y alma. And also in his very childhood, he was worshipping the deities of Sri Sri Ram Krishna. Y desde que era muy niño, desde su infancia, él adoraba las deidades de Rama y Krishna. And he would offer them boga, and he would offer them arti, and even when he would sleep, he would embrace the deities and sleep. He was so attached to his deities. Y él desde que era pequeño le ofrecía a sus deidades boga y les ofrecía arati, y desde pequeñito estaba muy apegado a sus deidades. And even in his childhood, nobody would even dare to speak to him anything about worldly matters. Y incluso desde cuando él era niño, nadie se atrevía a conversar con él, a hablarle a él de cosas mundanas. And then his father, Sri Anupam, he passed away. Y después su padre, Anupam, él dejó el cuerpo. And he always wanted to renounce home and he wanted to meet Chaitanya Mahaprabhu. Y después él quiso renunciar y quería encontrarse con el señor Chaitanya Mahaprabhu. But he was not able to because he was the only son and he was with his mother. Pero él no pudo hacerlo porque él era el único hijo
y también él era el único que vivía con su madre. But when his father passed away, that affected him very much. Pero cuando su padre dejó el cuerpo, eso le afectó a él mucho. So somehow he convinced his mother, and then he traveled to Sri Navadvip Dham. Y entonces, de alguna manera, él convenció a su madre y viajó a Sri Navadvip Dham. And when he went to Sri Navadvip Dham, he met there in the house of Srivas Thakur, Lord Nityananda. Y ahí él conoció en la casa de Srivas Thakur. Srivas Thakur al señor Nityananda. And Lord Nityananda told him that actually I was not here. I knew that you will be coming here, so I especially came to Navadvip to meet you. Entonces él le dijo, yo en realidad no tenía que haber venido acá, yo quise venir acá porque yo quise venir a conocerte. And that time actually Chaitanya Mahaprabhu had already departed from the planet. Y en ese entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu ya había partido del planeta. And Jiva Goswami, he fell at the lotus feet of Lord Nityananda and he was crying profusely. Y Jiva Goswami cayó a los pies del loto del señor Nityananda y él estaba llorando muy profusamente. And Lord Nityananda embraced him. Y el señor Nityananda lo abrazó. At that time, Sri Jiva Goswami told him Y en ese momento Jiva Goswami le dijo that if the Lord rejects someone, still there is hope for that person. que si el Señor rechaza a alguien, aún así hay esperanza para esa persona. Because you will still embrace, Lord Nityananda will still embrace that person. Porque aún si incluso si el Señor Chaitanya rechaza a esa persona, aún hay esperanza porque el Señor Nityananda puede abrazar a esa persona. And Lord Nityananda actually represents Guru Tattva. Y el Señor Nityananda en realidad él representa a Guru Tattva, ¿no? So even if the Lord rejects us, there is still hope for us because the Guru, who is more merciful than the Lord, he can give us mercy and bring us out of that situation. Entonces hay esperanzas porque el Señor Nityananda, que es el Guru, que es más misericordioso que el Señor, puede darnos misericordia y sacarnos de esa situación. But and then Jiva Goswami says, but if someone is rejected by you, then for that person there is no hope. Pero entonces Jiva Goswami le dijo, pero si alguien es rechazado por ti, Señor Nityananda, entonces ahí ya no hay ninguna esperanza para esa persona. So therefore one must be very, very careful not to offend the spiritual master Entonces por eso tenemos que ser muy, muy cuidadosos en no ofender al maestro espiritual and the Vaishnavas. ni a los Vaishnavas. And then Lord Nityananda took him on a tour and he took him to all the 9 islands of Navadvip. Y entonces ahí el señor Nityananda llevó a Jiva Goswami a un tour y le dio una vuelta por todas las 9 islas de Navadvip. And he took him to all the prominent places where Chaitanya Mahaprabhu performed his pastimes. Y lo llevó a todos los lugares prominentes en los cuales el señor Chaitanya había desarrollado sus pasatiempos. He also took him to the house of Chaitanya Mahaprabhu, Y también lo llevó a la casa del señor Chaitanya Mahaprabhu, the place of his appearance. el lugar de su aparición. And there he met Sachi Mata, Y ahí conoció a the Sachimata, mother of Chaitanya la Mahaprabhu. madre del señor Chaitanya And Mahaprabhu. she also received him and gave him some prasad. Y ella también lo recibió y le dio prasadam. So like this, he took him on a tour. It is said that it was actually the first Navadvip Mandala Parikrama. Y entonces, cuando él hizo ese tour, se dice que ese fue el primer mandala parikrama. Now also every Yes, year, yes. Navadvip Mandala Parikrama is performed in Mayapur Dham for 7 days. Y ahora, desde ese entonces, se realiza el Navadvip Parikram, que son 7 días que se peregrina por esos lugares. In cada año se organiza. Y cada año se organiza. But this was the first ever Navadvip Mandala Parikrama. Pero este fue el primero de la historia, el primer Navadvip Mandala Parikram. And there Lord Nityananda suggested to Jiva Goswami that he should go to Varanasi Y entonces ahí el señor Nityananda le sugirió a Jiva Goswami que debían ir a Varanasi and he should study Vedanta under Sri Madhusudana Vachaspati. y le recomendó que ahí deberían estudiar el Vedanta de Sri Sri Madhusudana Vachaspati. Vachaspati. And this particular person, Sri Madhusudana Vachaspati, had learned the Vedanta from Sarvabhauma Bhattacharya. Y esa persona en particular, Madhusudana Vachaspati, había aprendido el Vedanta de Sarvabhauma. Sarvabhauma Bhattacharya. And Sarvabhauma Bhattacharya had received this knowledge from none other than Chaitanya Mahaprabhu himself. Y Sarvabhauma Bhattacharya había recibido a su vez ese conocimiento de nada más que de el señor Chaitanya Mahaprabhu en persona, él mismo.
So he follows his instructions. Jiva Goswami goes to Banaras. He learns the Vedanta for a few days and then he travels to Sri Vrindavan Dham. Y ahí Jiva Goswami, siguiendo esa instrucción, se va a estudiar con Madhusudana Vachaspati y después regresa a Vrindavan. And when he goes to Vrindavan, he joins his uncles, Sri Rupa Goswami and Sri Sanatana Goswami. Y cuando llega a Vrindavan, ahí se reúne con sus tíos, Sri Rupa Goswami y Sri Sanatana Goswami. He serves them like a menial servant. Y él lo sirve ahí como un sirviente And especially he stays with Sri Rupa Goswami. y se queda especialmente con Rupa Goswami. And one of his services is to proofread the scriptures that are written by Sri Rupa Goswami and Sri Sanatana Goswami. Y una de sus actividades es probar que lo que escribió Jiva Goswami y Sanatana Goswami es verdad. In fact, the Nectar of Devotion was proofread by Sri Jiva Goswami. De hecho, el néctar de la devoción fue probado por Jiva Goswami. And then later, Sri Rupa Goswami accepted him as his disciple and gave him formal initiation. Rupa Goswami. Y ahí Rupa Goswami lo acepta formalmente como su discípulo y le da iniciación. And under his guidance, he also composed and edited, as I said, he composed and edited several books and verses. Y él compuso y editó varios libros y versos. And these are 25 books of his, at least, that he has definitely written, and there's a record of. Y esta es la lista de los 25 libros que al menos se sabe que él ha escrito y que tenemos récord de eso. This first particular book, Sri Namamrita Vyakaran, is actually a book on the grammar, Sanskrit grammar. Y este libro, el primero, que es el Harinamamrita Vyakarana, es un libro sobre sánscrito. So let's read what Srila Prabhupada has written about this particular composition of his. Entonces vamos a leer lo que Srila Prabhupada escribió acerca de esta composición en particular de Jiva Goswami. ¿Alguien quiere leer en español el primer texto? Srila Jiva Goswami, en español. Y Srila Jiva Goswami, para complacer al Señor, compuso más adelante una gramática en sánscrito, en la que todas las reglas gramaticales se explicaban con ejemplos en los que se usaban los santos nombres del Señor. Esa gramática aún se utiliza. Se conoce como Harinamamrita Vyakarana y se prescribe en el programa de estudios de la Escuela de Bengal. Srila Jiva Goswami escribió una gramática en dos partes tituladas Lahu Harinamamrita Vyakarana y Brihad Dari Namamrita Vyakarana. Si alguien estudia esos dos textos de Vyakarana, gramática, aprende las reglas gramaticales del sánscrito y al mismo tiempo aprende cómo ser un gran devoto del Señor Krishna. So such was the glory of the composition of Sri Jiva Goswami. Y esas son las glorias de las composiciones del señor Jiva Goswami. So for example, when he wrote about Sanskrit grammar, not only they learned the grammar, but they also became a devotee of the Lord. Porque ahí no solamente aprenden la gramática, sino que también se vuelven grandes devotos del Señor. So even now, this text of Sri Jiva Goswami is used in the schools in Bengal to teach Sanskrit grammar. Incluso hasta hoy, este texto se utiliza como texto para enseñar sánscrito en las escuelas de Vrindavan. See, Srila Prabhupada said that if you learn Sanskrit grammar for 12 years, then you can learn any subject matter. Srila Prabhupada dijo que si usted aprende sánscrito durante 12 años, usted puede aprender cualquier materia que desee. So then any other subject is easy. Therefore, in the Vedic schooling system, first thing that is taught to the children is Sanskrit grammar. Entonces, por esta razón, en las escuelas védicas, lo primero que se le enseña a los niños es sánscrito. Okay. See, I will tell you one pastime of Guru and disciple, Sri Rupa Goswami and Sri Jiva Goswami. Entonces les voy a contar un pasatiempo de guru y discípulo, un pasatiempo de Rupa Goswami y Sri Jiva Goswami. So once there was a very, very powerful Sanskrit scholar called Rupa Narayan.
Una vez había un escolástico, un académico experto en sánscrito que se llamaba Rupa Narayan. And he came to Vrindavan, and he was going around wanting people to accept defeat from him, and he wanted to show that he is the greatest Sanskrit scholar. Entonces él iba por Vrindavan y quería que la gente se refugiara en él. Él quería hacer ver que él era el escolástico, el académico más elevado en sánscrito. So he went to Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Y entonces él fue a donde Rupa Goswami y a donde Sanatana Goswami and he invited them to a debate. y los invitó a ellos a un debate. And Sri Rupa Goswami and Sanatana Goswami, they know that he has come here out of pride. Y Rupa Goswami y Sanatana Goswami sabían que él había llegado ahí, pero por orgullo. And they didn't want to waste the time arguing and having a debate with this person. Entonces no querían perder el tiempo argumentando con esta persona. So then they said, what do you want? We are not interested in debate. Entonces le dijeron, pero ¿tú qué quieres? Nosotros no estamos interesados en debatir. So he said, okay, you sign this paper declaring that you have accepted defeat from me. Entonces él le dijo, orgullosamente le dijo, bueno, entonces ustedes fírmenme este papel declarando que ustedes aceptan la derrota de mí. And both of them, Rupa Goswami and Sanatana Goswami, they signed that paper because they just want to save their time. They don't want to waste their time debating with a puffed up person. So they just signed the document so that he can leave. Entonces Rupa Goswami y Sanatana Goswami le firmaron el papel, pero porque ellos no querían perder su tiempo con una persona así inflada y para que se fuera. And then he comes across Sri Jiva Goswami. Y entonces se encontró con Jiva Goswami. And Jiva Goswami accepted the challenge. Y Jiva Goswami sí le aceptó el reto. Not because Jiva Goswami wanted to defeat him, but because Jiva Goswami did not want him to go away with those papers which had been signed by his spiritual master, declaring that his guru has accepted defeat from this puffed up man. Entonces él aceptó el reto, pero no porque él quisiera ganarle el reto ni nada, sino porque él lo que no quería es que esta persona tan inflada se fuera por ahí con esos papeles firmados por su propio gurú diciendo que su gurú había aceptado haber sido derrotado por esta persona. So he challenged him, and then what followed was a great debate for 7 continuous days. Y entonces él aceptó el debate y lo que sucedió fue que aconteció un debate súper fuerte durante 7 días consecutivos. And he completely defeated him. Y él lo derrotó completamente. And then Jiva Goswami destroyed the papers which were signed by Rupa Goswami, Sanatana Goswami, saying that they have accepted defeated from this puffed up. Y entonces Jiva Goswami lo que hizo fue romper los papeles firmados por Rupa Goswami y Sanatana Goswami diciendo que ellos habían sido vencidos por esta persona. So when they informed Rupa Goswami about what has happened, Rupa Goswami was angry. He said, why did you waste your time with him? It's not necessary. Entonces, cuando él, Jiva Goswami, le contó a su gurú Rupa Goswami lo que él había hecho, que lo había vencido, el gurú Rupa Goswami le dijo, pero ¿para qué hizo eso? No tenía que haber perdido el tiempo con esa persona. And he was angry. Y estaba enojado. So now let us see what Srila Prabhupada says about this incident. Entonces vamos a ver qué dice Srila Prabhupada acerca de este incidente. Okay. Ahora vamos a leer en inglés. ¿Quién puede leer en inglés? He was defeated, and the matter was informed to Guru Goswami that your nephew and your disciple, Jiva Goswami, has defeated that learned scholar. So Rupa Goswami, because a little angry, superficially, that why did you bother? He was taking. So some people say that Jiva Goswami was rejected on this ground by Rupa Goswami, but that is not a fact. He was very glad that Jiva Goswami defeated him, but he superficially said, why should you take so much trouble and bother? He might have gone with that certificate, but it is the duty of the disciple that even the spiritual master or senior acharya, they agree to be defeated. It is the duty of the disciple to see that his spiritual master and superior is not defeated. That is the instruction we get from Jiva Goswami's behavior. So Srila Prabhupada explains how actually Sri Rupa Goswami was only superficially angry. Entonces Srila Prabhupada explica
cómo Sri Rupa Goswami estaba enojado, pero solo superficialmente. But actually, what Jiva Goswami did was very much the duty of a disciple. Pero entonces lo que Jiva Goswami hizo es en realidad lo que es el deber del discípulo. Because the duty of a disciple is to see that his guru and superior is not defeated. Porque la labor del discípulo es asegurarse de que su guru no sea derrotado. And there's one more pastime between guru and disciple. Y hay un pasatiempo más de guru y discípulo. So Srila Rupa Goswami had just about completed writing the Nectar of Devotion. Entonces Rupa Goswami acababa de terminar de completar el néctar de la devoción, Which was proofread by Sri Jiva Goswami. el cual fue probado por Jiva Goswami. And it so happened that one senior Vaishnava, he was very old, he came to visit them. Y aconteció que un Vaishnava muy anciano, un devoto mayor, vino a visitarlos. And his name was Vallabha Bhatta. Y su nombre era Vallabha Bhatta. So Sri Rupa Goswami requested Vallabha Bhatta, can you please go through these transcripts and tell me if they need any changes? Entonces, Rupa Goswami le pidió a Vallabha Bhatta, ¿podrías revisar estos documentos, estos versos y ver si hay alguna corrección para hacer? And Sri Vallabha Bhatta said yes, he was very happy to do the service and he went through the transcript. Y entonces Vallabha Bhatta estaba muy complacido de poder hacer este servicio y fue a transcribirlos. And he glorified Rupa Goswami for his composition, but he said that there is some little polishing that is required here and there in certain verses. Entonces él dijo que estaba muy bueno lo que escribió Rupa Goswami, pero que había unas pequeñas cositas para pulir aquí y allí. And saying this, then Sri Vallabha went to have a bath. Y diciendo esto, Sri Vallabha fue a tomar un baño. And Sri Jiva Goswami, he made some excuse and he also went behind Sri Vallabha Bhatta. Y I'm sorry, Jiva Goswami. y Jiva Goswami, el discípulo de Rupa Goswami, se inventó una disculpa, una excusa y se fue detrás también a tomar un baño. And he asked him, what is it that you feel that needs polishing in what my guru has written? Y le dijo, ¿qué son esos puntos que usted cree que hay que perfeccionarle y pulirle a lo que escribió mi guru? And then he said that, look, these verses just need a little bit of polishing. Y él dijo, pues estos versos, este verso necesita un poquito de pulirse. And then Jiva Goswami, he started to describe how there was nothing actually that needs to be corrected and how grammatically and philosophically what he wrote was perfect. Entonces Jiva Goswami empezó a explicarle cómo en realidad no había nada que corregirlo, cómo era perfecto gramaticalmente, filosóficamente. So then Sri Vallabha, he accepted that yes, what you are saying is correct. Entonces ahí Sri Vallabha aceptó, sí, lo que usted me está diciendo es lo correcto. And then when Sri Vallabha went back to Sri Rupa Goswami, he asked him, who is this young boy? He's such a brilliant young man in Sanskrit. Entonces cuando Vallabha Bhatta fue de nuevo a donde Rupa Goswami le dijo, ¿quién es este muchachito, este jovencito tan inteligente, tan brillante? Refiriéndose a Jiva Goswami. And he said, he is my disciple, Jiva Goswami, but why do you ask? Y le dijo, sí, es mi discípulo Jiva Goswami, pero ¿por qué me está preguntando? And he said, no, he's so brilliant that he was actually, I actually learned from him that how there was nothing wrong and he showed me how it was so perfect. So he's very good. Entonces le dijo, no, porque es que es tan brillante que yo pensaba que había unas correcciones para hacer, pero él me estaba mostrando cómo no era lo correcto y hasta yo aprendí de él. So when Rupa Goswami heard about this, Entonces cuando Rupa Goswami escuchó esto, he was very angry on Sri Jiva Goswami. estaba muy enojado con Jiva Goswami. He said that actually this person, Vallabha Bhatta, had good intentions and with all sincerity he was suggesting some corrections, and he's such a senior Vaishnava, he's also in his old age. What is the need for you to correct him? Entonces le dijo, esta persona, refiriéndose a Vallabha Bhatta, es una persona muy anciana, es un devoto mayor y tenía muy buenas intenciones, él en verdad quería corregir. Entonces, ¿cuál es la idea de ir a corregirlo a él? He told Jiva Goswami, actually you are puffed up. Entonces le dijo a Jiva Goswami, en realidad tú estás inflado. And there is no place in Vrindavan for somebody who is proud. Y entonces no hay lugar en Vrindavan para gente So inflada, he told him, you should leave Vrindavan immediately. para gente orgullosa. Y le dijo que abandonara Vrindavan inmediatamente. So Sri Jiva Goswami left Vrindavan. He was living on the banks of a river in Mathura. Entonces Jiva Goswami se fue de Vrindavan y estaba viviendo a las orillas del río. Se fue de Vrindavan y estaba viviendo a la orilla del río Mathura.
And he was doing a lot of penances and austerities. He barely ate anything. Y estaba haciendo muchas austeridades y sufriendo y casi ni comía. He was profusely crying and praying to the Lord for humility. Y estaba llorando profusamente y orándole al Señor pidiéndole humildad. And then it so happened that Srila Sanatana Goswami saw him one day. Y entonces aconteció que Sanatana Goswami lo vio un día. And then Sanatana Goswami comes to his brother, younger brother, Sri Rupa Goswami. Y entonces Sanatana Goswami va a donde su hermano menor, Sri Rupa Goswami, y le dice, And tells him that you have forgotten one very, very important Vaishnava lesson, y le dijo, tú te has olvidado acerca de una lección Vaishnava muy importante, which means that you have to be merciful to all the jivas. que es que tú tienes que ser misericordioso con todas las almas, con todas las jivas. So Sri Rupa Goswami immediately understood why Srila Sanatana Goswami is saying this, and immediately he calls back for Sri Jiva Goswami. Entonces Rupa Goswami supo inmediatamente por qué Sanatana Goswami le estaba diciendo esto y mandó a llamar a Jiva Goswami inmediatamente. And as soon as Srila Jiva Goswami comes, both Guru and disciple, they are both crying. Y tan pronto como llegó Jiva Goswami y regresó, tanto el guru como el discípulo estaban ambos llorando. And then Sri Rupa Goswami personally looks into that Srila Jiva Goswami is nursed back to good health. And he sees, Rupa Goswami personally makes sure Rupa Goswami se aseguró personalmente de que that Jiva Goswami can get back his good health. Jiva Goswami recuperara su buena salud. So this is another pastime between Guru and disciple. Y ese es otro pasatiempo entre el guru y el discípulo. Now, how to understand this pastime? Entonces, ¿cómo podemos entender este pasatiempo? So to understand this pastime, we need our acharya. Y para entender este pasatiempo necesitamos a nuestro acharya. So let's see what Srila Prabhupada says. Entonces vamos a ver qué dice Srila Prabhupada. Vamos a leer en inglés y español. ¿Quién quiere leer? En español, ¿quién quiere leer? Gopal Kont. Prabhupada dijo, ¿saben por qué Rupa Goswami explicó a Jiva Goswami? Expulsó a Jiva Goswami. Esto se hizo para darnos una lección a nosotros, los devotos de hoy. No se hizo para enseñar a Jiva Goswami. De esta manera se enseñó una lección, no a Jiva Goswami, sino a todas las jivas, las entidades vivientes. Rupa estaba enseñando y escribió en el néctar de la instrucción. Vacho Vedan, no sé si crees. Uno debe controlar su lengua. Además, un devoto siempre debe permanecer humilde. Srinad Api Shunishena. En inglés. Gopal Ghosh, Prabhupada said, do you know why Rupa Goswami cast out Jiva Goswami? This was done for teaching us a lesson, the devotees of today. It was not done to teach Jiva Goswami. This way done for teaching a lesson, not to Jiva Goswami, but to all the Jivas, living entities. Rupa was teaching and he wrote in the Nectar of Instruction, Vacho Vedam, one should control his tongue. Besides that, a devotee should always remain humble. So Srila Prabhupada explains that actually Rupa Goswami did what he did in order to teach us lessons on how to control the tongue and how we should be humble. Entonces, Srila Prabhupada dice que Rupa Goswami hizo eso para darnos una lección a nosotros acerca de cómo controlar la lengua y cómo ser humildes. So like this, Rupa Goswami, under the instruction of Rupa Goswami, Jiva Goswami continued to write a lot of shastra, a lot of scriptures, and he was proofreading a lot of books also. Entonces, bajo la instrucción de Rupa Goswami, Jiva Goswami continuó escribiendo muchos libros. And before Sri Rupa Goswami departed, he gave his manuscripts to Sri Jiva Goswami. Y antes de que partiera Rupa Goswami, él le dio estos manuscritos a Jiva Goswami. And he told him to write the commentaries on his manuscripts. Y le dio sus comentarios acerca de estos manuscritos. And there is one particular work of Sri Jiva Goswami called as the Sat Sandarbhas. Y hay un trabajo, un texto en particular de Jiva Goswami llamado Sat Sandarbhas. And this is recognized as the most scholarly work in the world even today.
y se reconoce como el trabajo más académico del mundo entero, incluso hasta el día de hoy. And after Srila Sanatan Goswami departed, Y después de que Srila Sanatan Goswami partió, it is described that Jiva Goswami purchased a land in Vrindavan. se describe que Jiva Goswami compró una tierra en Vrindavan. Near the Radha Damodar temple, the Seva Kunj area in Vrindavan, he had purchased. Compró esa tierra cerquita del templo de Radha Damodar, In Seva Kunj area, it is called. en el área de Seva Kunja. And it is described that he had bought this for 30 rupees. Y se dice que compró ese terreno por 30 rupias, That is equal to Chilean peso, like 290 pesos. que en pesos chilenos es 290 pesos chilenos. And he bought this from King Akbar's local landlord. Y lo compró del rey Akbar, que era como el terrateniente local. And the sale deed of this particular purchase is preserved even today in the Vrindavan Research Institute. Y la escritura de la compra de este terreno se preserva hasta el día de hoy en el Instituto, Vrindavan Research Institute. en el Instituto de Investigación de Vrindavan. And after the departure of both Sanatan Goswami and Rupa Goswami, Y Jiva después- Goswami became the Acharya of all the Vaishnavas. Y después de la partida de Rupa Goswami y de Sanatan Goswami, Jiva Goswami se volvió el acharya de todos los Vaishnavas. And he was guiding all the Vaishnavas in Bengal and Vrindavan and Jagannath Puri. Y él estaba guiando a todos los acharyas en Vrindavan, en Jagannath Puri, en Mayapur. And although he had become such a prominent Acharya for all these Vaishnavas, still he never lost his humility. Y a pesar de que él se había convertido en ese gran guía para todos los acharyas, él nunca perdió su gran humildad. Srila Prabhupada explains how anyone who came to visit Vrindavan, he would give them a place to stay and he would give them prasad and he would receive them very nicely. Y Srila Prabhupada explica cómo todas las personas que llegaban a Vrindavan, él los atendía muy bien y les daba prasad y les daba un lugar para quedarse y los atendía muy bien. And another prominent service of Sri Jiva Goswami was the establishment of the worship of the Radha Damodar deities in Sri Vrindavan Dham. Y entonces otro servicio muy importante que hizo Jiva Goswami fue establecer las deidades de Radha, Adoración de la deidad. la adoración de las deidades de Radha Damodar en el templo de Radha Damodar. This particular deity, Damodar, was actually made personally by Sri Rupa Goswami and given to Sri Jiva Goswami. Y estas deidades fueron hechas directamente por Rupa Goswami y él se las dio a Jiva Goswami. And it is described that this deity of Sri Sri Damodar is a perfect synthesis of the three prominent deities of Gaudiya Vaishnavism. Y se dice que esta deidad es como la compilación de las tres deidades más prominentes de Vrindavan. So the three prominent deities are Sri Sri Govinda Devji, Sri Gopinath, and Sri Madan Mohan. Y las deidades más prominentes, las tres deidades más prominentes son Sri Govinda Dev, Sri Govindadev, Sri Gopinath and y Sri Madan Mohan. Sri Madan Mohan. These deities, these three deities, were actually made by Krishna's great grandson Vajranam. Y estas tres deidades fueron hechas por Krishna's el great grandson. bisnieto de Krishna. Yeah. And when Uttara, or the daughter-in-law of Arjuna, saw these three deities, Y cuando Uttara, que era la nuera de Arjuna, vio a estas tres deidades, she said that the face of Govinda Devji perfectly resembles Krishna. ella dijo que el rostro de Govinda, que de la edad de Govinda Deva reflejaba perfectamente el rostro de Krishna. And the torso or the chest of Gopinath deity is exactly like that of Krishna. Y Govinda deity. y que la deidad de Govinda
reflejaba perfectamente el torso de Krishna. No, I'm sorry, the torso just resembled the Gopinath deity. El torso era, la deidad de Gopinath reflejaba perfectamente igual como era el torso de Krishna. And the feet of Sri Madan Mohan Y los, resembled exactly that of Sri Krishna. y los pies de la deidad de Madan Mohan reflejaban exactamente como eran los pies de Krishna. So how Uttara was able to confirm this? Entonces, ¿cómo fue que Uttara fue capaz de llegar a esa conclusión? Because when these deities were made by Vajranath, she was the only person at that time who had personally seen Krishna. Porque cuando esas deidades fueron creadas por Uttaranath, Or Vajranath. por Vajranath. Vajranath, ella había sido la única persona que quedaba en vida que había visto personalmente a Krishna. And this particular deity of Damodar Y esta deidad en particular de Damodar is said to be the synthesis of these three deities, se dice que es la síntesis de esas tres deidades, which means this deity incomplete in the whole resembles Krishna exactly as he was when he was on earth. Entonces quiere decir que que esta deidad en su completitud refleja exactamente como era Krishna cuando estaba en Vrindavan. And it is in this temple of Sri Radha Damodar that Srila Prabhupada stayed before he went to America for 6 years. I disconnected because I was thinking about that. Sorry. Me desconecté porque me quedé pegada pensando en la. So it is in this particular temple of Sri Radha Damodar Entonces en este templo en particular de Sri Radha Damodar, is where Srila Prabhupada stayed before he went to America. en este templo fue que Srila Prabhupada se quedó antes de venir a América. So here are the pictures of Srila Prabhupada in his room in that Radha Damodar temple before he went to America. Y aquí hay fotos de Srila Prabhupada en su habitación cuando vivía en ese templo de Radha Damodar antes de venir a América. So when Srila Prabhupada was living in this Radha Damodar temple, there were people who came to visit him because he is a senior Vaishnava. Entonces, cuando Srila Prabhupada vivía en ese templo de Radha Damodar, había gente que lo iba a visitar porque él era un devoto mayor allá en ese templo. So that time he is not this world famous Acharya. There was no ISKCON, no nothing at that time. Y en ese templo, en ese tiempo, él no era un gran acharya, no había ISKCON ni nada de eso. So when people came to visit him, Srila Prabhupada would casually say that he has this desire to go to America and preach. He would tell the people. Y entonces, cuando la gente lo iba a visitar, Srila Prabhupada les contaba así casualmente que él tenía ese deseo de ir a América y de predicar. And one of those casual visitors happened to be the father of the man who actually sponsored Srila Prabhupada's ticket and his visit to, not ticket, but his, he was the one who sent the sponsor letter so that Srila Prabhupada can travel to America for his visa. Entonces, él le comentaba así casualmente a personas que iban allá visitando. Y aconteció que una de estas personas que lo fue a visitar, era uno de ellos, su papá fue el que después sponsorizó, le dio dinero a Srila Prabhupada para que pudiera ir a América. And that person casually told his son that you are living in America, why don't you send a sponsor letter? There is somebody here who wants to come to America. Es la carta de invitación. Entonces, el padre le dijo, y si la Prabhupada quiere ir a América, y si tú estás allá, ¿por qué tú no le haces la carta de invitación a Srila Prabhupada? And they said, okay, I'll send the sponsor letter. Entonces él dijo, bueno, yo le voy a mandar la carta de invitación a And Srila actually, Prabhupada. when the sponsor letter came, it is described that Srila Prabhupada didn't have a fixed address and they had to search and search and search and then give that sponsor letter to Srila Prabhupada. Entonces, cuando llegó la carta, tuvieron que buscar y buscar y buscar hasta que pudieron darle la carta de invitación a Srila Prabhupada. And then when Srila Prabhupada saw the sponsor letter, then he remembered, oh yes, sometime back I had mentioned this in the Radha Damodar temple to one group of people who had come. Y entonces cuando le llegó la carta a Srila Prabhupada y se acordó, dijo, ay, sí, yo alguna vez le mencioné esto a alguien cuando yo estaba viviendo allá en el templo de Radha Damodar. So here you can see this is the entrance of the Radha Damodar temple. Y acá ustedes pueden ver que esta es la entrada del templo de Sri Radha Damodar. And this temple has that the Govardhan Shila, which was given to Srila Sanatana Goswami. Y este templo tiene la Govardhan Chila que le dieron a Sanatana a Goswami. Sanatana Goswami. And it also has the samadhis of Sri Rupa Goswami and Sri Jiva Goswami.
Y también ahí están los samadhis de Rupa Goswami y de Jiva Goswami. And Srila Prabhupada's Bhajan Kutir is also there intact even today. If you visit the Radha Damodar temple, you can see his home. Y el Vayan Kutir de Srila Prabhupada está ahí intacto, todavía se puede ir a visitar ahí su habitación. And as we are discussing about Sri Jiva Goswami, Y mientras discutimos aún acerca de Jiva Goswami, so this is the photo of Sri Jiva Goswami's Samadhi Mandir inside this Radha Damodar temple. y esta es la foto de el Photo de Samadhi de del Samadhi de Sri Jiva Goswami en el templo de Radha Damodar. So we will end by one quote of Srila Prabhupada. Y, el, We will end with one quote of Srila y Prabhupada. vamos a terminar con una cita de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada said, Srila Prabhupada dijo, Gaudiya Vaishnavism is very proud of having such a great acharya as Jiva Goswami. que el Vaishnavismo Gaudiya está muy orgulloso de tener un acharya tan elevado como Jiva Goswami. On that note, by the mercy of Sri Guru and Sri Krishna, we come to the end of today's presentation. Y con esa cita de Srila Prabhupada y con la misericordia de Guru y de Krishna, terminamos la presentación de hoy. Sri Jiva Goswami ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Gaura Premanand. Hari Hari Bol. Srila Mataji ki Jai. ¿Alguna pregunta o comentarios? Yes, madam. Where is located that temple? Exactly. Sri Vrindavan. In Sri Lanka. It's very famous temple. Es un templo muy famoso. If you will request the pujari, he will show you that Govardhan Shila. It has the footprint of Krishna. Si ustedes le piden al el pujari les puede mostrar esa chila que tiene la huella del piecito de Krishna. It also has the footprint of a calf and the stick of Krishna. That print is there. Tiene esa chila tiene 3 marcas. Esa chila tiene 3 marcas. 1, el piecito de Krishna. 2, la huella de una vaquita. Y 3, el bastón, el palo de Krishna. And also the flute of Krishna's print is there. Y también está ahí impresa la flauta de Krishna. So if you request the pujari, he will show you the darshan. Si usted le pide al pujari, el pujari le deja ver la chila para que tome acción. And that's why it is said that if you have one parikrama of this Radha Damodar temple, you get the same benefit of doing Govardhan parikrama. Y Because se, the di- Shila is there in the temple. y se dice que si usted hace el parikram de ese templo, obtiene el mismo beneficio que hacer el parikram de la colina de Govardhan, porque esa Govardhan chila está ahí en ese templo. Okay. ¿Más preguntas o comentarios? That book is in two parts that Jiva Goswami wrote to be able to learn some Sanskrit. Is it still available today? I mean, for us to buy, for example, or is like private for schools, grammar, Sanskrit schools? I don't know. At least I was not able to find it. Of course, Prabhupada didn't translate it. But I don't know if we have a translation by any ISKCON authorized person. And if the PDF is available, I don't know. I searched, I was not able to find it on internet. Que yo preguntaba si ese libro que escribió Jiva Goswami para aprender sánscrito, que es con el que estudian en las escuelas en Vrindavan, si está disponible, por ejemplo, para uno comprarlo. Y la madre dice que ya no sabe porque no lo ha encontrado en internet y tampoco fue traducido por Srila Prabhupada. Y tampoco se sabe si hay una traducción fidedigna. Hay que averiguar cuando uno viaje por ahí, en Bengal. Anything else? Preguntas, comentarios? How many of you have visited the Radha Damodar temple in Vrindavan? ¿Quiénes de ustedes han visitado el templo de Radha Damodar en Vrindavan? Anybody else? You haven't gone to Vrindavan? Entonces ya sabemos dónde tenemos que viajar. ¿Algo más? ¿Llegó el pujari o no, madre? Madre Navi, ¿llegó el pujari? ¿La pujari? Sí, es la madre Chinta. Ella va a hacer la vuelta. Le dije a las 6:30, así que todavía hay 10 minutos por si a alguien le queda alguna consulta.
Yo fui al Radha Templo. ¿Usted fue? Sí, ahora cuando que vaya. Me devolvió. ¿Usted conoció al Govardhan Shivai? No, I didn't see that. You have to ask the puja because they have it covered with a cloth over there. If you request, he will show you. And they have the Panchit Tattva was also there. In the backside there, they have the Panchit Tattva, I think. Okay. There Panchatattva are- ladies. Yes, Panchit Tattva they have there. Okay. And they have a small gaushala also. Oh, 2-3 cows are there, so you can feed them. oh, okay, okay. Yes. La madre dice que uno puede ver, pedirle al puyari que le muestre la China. Y el Prabhu dice que también hay unas deidades del Panchatattva. Y que también hay un Goshala donde uno puede ir a alimentar la vaca, dijo. Yes. Que cuando yo estaba mayor me dejaron Vrindavan, pero el Puyari de Vrindavan de que usted menciona hizo un trabajo para mí cuando yo estaba en el hospital. Que le pidieron a él, que él es astrólogo y todo eso, experto y eso me encantaba. Le pidieron Qué bueno. No sé nada. ¿Algo más? ¿Usted no conoce el otro? Sí, pero no creo que sea de tiempo. ¿No fue? Fue muy cortito. Como 3 semanas. 3 semanas. Entonces una fue en Maya. El templo de Radha Madhura es muy famoso. Todos los de ISKCON van ahí porque ahí está el cuarto de Srila Prabhupada. Y se lo mantienen todavía los devotos de ISKCON. Así no tendría la historia. Para la próxima. Sí. Anything else? ¿Algo más? ¿En esta clase? Muchas gracias por escuchar. Como diría parece que no llegaba al final. Okay, so we'll end here. So next program we will see about the life and pastimes of Gopal Bhatt Goswami is Krishna. So, Sanchez, Srila Prabhupada ki. Y ya, dice la madre que para el próximo programa vamos a ver acerca de la vida y los pasatiempos de Srila Raghunath Bhatta Goswami. Gopal Bhatta Goswami. ¿Al bien? Entonces las And that's the last question. Este es el último Goswami, o sea que la próxima clase es la última acerca de los Goswamis, así que no se la pueden perder. Después contamos otros. sí. Ahí vamos.